del micrófono. Escucho con un eco. Pues muchas gracias a Josefa, Alberto, a Miriam por acompañarnos el día de hoy aquí en Creativas para presentar este magnífico libro, Colonialismo Energético. Qué lugar tan mágico, Cholula, para hablar sobre colonialismo, ¿no? Entonces, pues no tengo más que decir más que darles las gracias y darles la bienvenida de corazón. Bueno, pues muchas gracias a las compañeras de Creativas por abrir estos espacios de diálogo. Gracias también a la compañera Josefa, al compañero Alberto. Pues gracias por invitarnos a platicar sobre este trabajo que realizaron, este libro Colonialismo Energético, que resuena muchísimo en este territorio porque pues no sé si todas, todos están pues enteradas de que hace pues bien poquito tiempo, algunos años, por aquí, por Cholula, por prácticamente el centro de Cholula, pues estuvo por atravesar un gasoducto que más adelante fue trasladado hacia, pues más cerquita, ¿no?, a las faldas del volcán Popocatépetl, que ahorita pues atraviesa rutas de evacuación, bloquea rutas de evacuación para las personas que están en riesgo ante una situación pues de erupción volcánica o alguna contingencia. Eso pues ocurrió desde hace varias administraciones federales que impulsaron el proyecto Integral Morelos, es así como se llama, y pues eso empezamos a conocerlo solamente como un gasoducto, ¿no?, que atravesaba las faldas del volcán, y ya después nos fuimos dando cuenta que era todo un megaproyecto energético que llega hacia Morelos, ¿no?, y a donde pues va a alimentar a una central termoeléctrica. Están, pues eso, ¿no?, están proyectadas 2 centrales termoeléctricas allí en Huesca y torres de alta tensión, acueductos, todo esto como infraestructura energética, pues para la industria. Entonces aquí en Puebla, ¿qué industria tenemos? Está Ciudad Textil, está la Volkswagen, ¿no?, que está instalada, pero además tiene su ampliación junto con Audi, también del lado de Santa María Zacatepec, que es uno de los pueblos por los cuales se atraviesa. Entonces, pues nos invitaron a platicar un poquito sobre este trabajo porque aquí en Cholula, en el Valle Choluteca, se ha vivido pues esta experiencia y prácticamente todos estos años solamente ha sido la revelación de para qué venía este megaproyecto, que es eso, ¿no?, la ampliación de los corredores industriales, el extractivismo del agua, que viene también ahí de la mano, pues recordar aquí lo que ocurrió hace poquito tiempo, pues el socavón, también en Santa María Zacatepec, y pues todas estas experiencias de despojo de agua, de tierra. Ahí también se vienen pues los cárteles inmobiliarios, ¿no?, que también están tomando las tierras comunales y tierras de pequeña propiedad. Entonces prácticamente ha habido un gran despojo desde la implementación del megaproyecto hacia acá. Y bueno, no es solamente el megaproyecto con lo que inicia el despojo en Cholula, sino en muchos años atrás. Y si hablamos de colonialismo, pues hablamos de una masacre, por ejemplo, que se vivió hace más de 500 años aquí en Cholula, ¿no?, a donde pues fueron asesinadas nuestras ancestras aquí en el territorio choluteca y saqueadas las tierras, ¿no? Y hasta hoy se sigue viviendo esa situación, ese saqueo, y se nos sigue negando como pueblos originarios la propia existencia. Y esto ha ocurrido no solo por estos proyectos, sino por
grandes planes y programas de desarrollo que al final de cuentas nos excluyen totalmente. Aunque dicen sí, Cholula, la ciudad mágica, pueblo mágico, de todas maneras eso solamente es un discurso que en la práctica lo único que trae es más desplazamiento. Entonces lo que ha ocurrido igual aquí en Cholula es este fenómeno de gentrificación que ha desplazado al mismo pueblo cholulteca de su territorio, que incluso le ha quitado también su agua, y pues en ese sentido hasta el día de hoy sí podemos decir también, como lo dice el libro, que estamos viviendo el colonialismo pues actual, ¿no? Y que también no solamente en un tema de territorio de bienes naturales, sino es un tema de territorio simbólico, ¿no? Porque también hablamos de esta implementación de estilos de vida, formas de vida en las que pues ya no cabe la forma de vida de los pueblos. No podemos, tenemos un compañero aquí, por cierto, que se está transmitiendo en vivo para Cholola Radio. Tenemos a un compañero y que está aquí viéndose en la cámara. Tenemos nuestro compañero Salustio, que también es un locutor de una radio comunitaria que tenemos aquí en Tlaxcalancingo. Él pues todavía tiene sus vacas, ¿no? Tiene pues sus animales de traspatio, y pues sí llegan sus vecinos que ya son de la ciudad y se vinieron a Cholula y le dicen, oye, huele feo, ya no tengas tus animales, ¿no? O oye, y ya empiezan a haber también políticas de regulación donde te cobran por tener incluso animales, ¿no? Eso, o por matar un cerdito para tu fiesta. Eso lo empezamos a ver también en San Pedro Cholula, en San Andrés Cholula, aquí en Cabecera, no sé cómo sea la situación, pero estamos hablando de que esos modelos, estilos de vida ya no tienen espacio en estos lugares. Y bueno, y en ese sentido vemos cómo se ocupa también la energía, cómo pues sí, exactamente en los territorios cholultecas, pues sí, ocupamos todavía las otras energías, ¿no? Ocupamos pues hacer, pues ocupar la leña, ¿no? Para la comida, ocupar otro tipo de formas que van más allá de las energías fósiles, por ejemplo, ¿no? Y que incluso pueden ser consideradas como energías alternativas, pero que al final en las comunidades son energías que comúnmente ocupamos. La misma bicicleta, ¿no? Ya hace rato les contaba que me caí de la bicicleta. Pero esas son las energías que ocupamos, que son más sustentables, que cualquier persona, pues sí, en las ciudades dice, pues me voy en el coche, ¿no? ¿Para qué me canso? Voy rápido. Entonces hablamos de estos estilos de vida y de esta rapidez también con la que se plantea la dinámica diaria también, ¿no? Entonces, también pensándolo como desde ahí. Y bueno, creo que aquí en Cholula hay varios ejemplos en ese sentido, pero quería también, por otro lado, compartir que los gasoductos fueron, en este sexenio que pasó con López Obrador, los gasoductos fueron como nombrados modelos de energía de transición, ¿no? Para la transición energética. Entonces, los gasoductos, por lo tanto, en las cumbres de los países a donde se supone que se regula el uso de los fósiles, por ejemplo, para emitir menos contaminación, pues ahí se avaló que justamente los gasoductos sean impulsados de manera más fuerte, ¿no? Y que en los países entonces se puedan impulsar con mayor potencia, a pesar de que sabemos que el gas, en el caso del gas natural, pues sabemos que es gas producto del fracking, ¿no? Entonces, todo esto no podríamos estar diciendo que el fracking, la práctica del fracking es una energía renovable, no una energía verde. Entonces, pues eso, seguir instalando gasoductos
en el territorio, también es algo que se puede cuestionar y que debe ser cuestionado, y que, bueno, aquí en el libro, por ejemplo, se habla pues de las energías eólicas, ¿no? Donde pues efectivamente termina ocupándose más recursos, más bienes naturales y más fósiles para esto mismo, ¿no? Entonces, pues resulta que aquí en la comunidad de nuestro compañero Veintedientos, que está aquí en cámara, pues hace poquito se estaba instalando justo un ramal de este gasoducto, del gasoducto del proyecto integral Morelos, que viene pues ya hacia San Andrés Cholula, ¿no? Estamos aquí ahorita, estamos en San Andrés, entonces ya se viene este ramal impulsado por la empresa Engie, ¿no? Que pues ya en coordinación con el gobierno, con la presidencia municipal de aquí de San Andrés, que por cierto es de derecha, ¿no? Una administración panista, pues han impulsado la implementación de este gasoducto, y también han generado una situación pues de incertidumbre en la comunidad, de decir, vamos a vivir con un gasoducto aquí en el pueblo, esto que seguridad nos da a nosotros, a nosotras, y además no se nos preguntó sobre este proyecto. Entonces volvemos a lo mismo, es imponer proyectos, es traer esta incertidumbre a las comunidades, y encima de eso pues un trato por parte del gobierno municipal en este caso, que fue pues muy violento, porque justamente a los compañeros y a las compañeras se les apuntó con armas largas al momento en que llegó la empresa que quería instalar de manera forzada este proyecto. Entonces regresamos a las mismas prácticas violentas de implementación de proyectos, de forma de trato, ¿no? de los gobiernos hacia los pueblos. Entonces no podemos hablar que estamos como en otro momento de la civilización, no podemos hablar que estamos realmente como viviendo un momento no sé, de desarrollo, ¿no? Porque en realidad el desarrollo pues sigue siendo para el norte global, sigue siendo para las corporaciones, sigue siendo para quienes tienen concentrado el poder económico en nuestros territorios. Y bueno, es un poco de lo que me hizo pensar leer el libro, escuchar esto que escribieron nuestros compañeros, y pues bueno, quiero pasarle ya la palabra para que nos cuenten un poco sobre el trabajo que han realizado, pero pues sí es parte de lo que se está viviendo un poco aquí en Cholula. Espero que ya hayan escuchado de esto, y si no, pues esto es parte, nada más es un poquito de lo que está ocurriendo en estos tiempos. Y bueno, también hubo un acontecimiento muy relevante, que fue durante la implementación del gasoducto de la termoeléctrica, que fue el asesinato de un defensor del territorio, también comunicador comunitario, Samir Flores Soberanes, a la entrada de la Cuarta Transformación, a la entrada de Andrés Manuel López Obrador. Y pues también es importante mencionarlo porque justo es eso, recordar a estas personas que han vivido y han sido parte de estos territorios, que han recibido estos megaproyectos energéticos, que han sido violentados por estos megaproyectos energéticos. Es también recordar que nuestras relaciones pues en el mundo deben transformarse. No podemos estar escuchando todos los días que encarcelan a gente, que desaparecen a gente, que asesinan a gente, porque esta empresa quiere incrementar sus negocios, porque esta corporación no quiere perder tanto dinero en multas por no echar a andar un proyecto pronto. Creo que estamos en un tiempo en el que tenemos que pensar cómo nos estamos relacionando y cómo está ocurriendo
en lo pequeño y en lo macro, pues la vinculación entre la propiedad privada, entre la iniciativa privada, entre las corporaciones, entre los gobiernos, entre nosotros como comunidades, como pueblos. Creo que pues es también ese llamado a pensarnos en este territorio que necesita ser sanado por todo eso que nos ha ocurrido, y esa sanación pues la vamos a encontrar siempre en las comunidades, en esas comunidades que están en los territorios que están siendo despojados, pero también en estas comunidades que están buscando pues ser esos espacios de reflexión y de diálogo. Ursäkta, Miriam. Şehidin, desde Pensarre, de Cáceres, Oaxaca. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. A Miriam, muchas gracias por tu palabra. A Mariana de Creativas, a Joana, y bueno, pues a todas y todos ustedes por estar aquí. Y pues también es para mí un gusto, es realmente pues una alegría poder coincidir otra vez con Miriam, y bueno, pues también Juan Carlos Flores, es un gusto también encontrarte otra vez, encontrarnos en estos espacios de reflexión, como dices. Quiero plantear algunos puntos que considero son centrales en este libro, pero antes decir que este libro viene o nace desde procesos también de resistencias, de defensas de los territorios, y es una confluencia entre una investigación, digamos, realizada dentro de las universidades, pero también articulada y vinculada con realidades sociales, con procesos concretos de defensa del territorio que se están oponiendo a megaproyectos mineros, al despojo de energéticas, ¿no? Y un punto central en el planteamiento de colonialismo energético es que el origen, digamos, de la civilización industrial, el origen de ese régimen fósil, se remite a hace siglos, se remite a los siglos XV, a los siglos XVI, está profundamente articulado con esto que hoy día pues hay una gran alarma por decir, hay una emergencia climática, hay lo que llaman la huella antropogénica en la Tierra, ¿no?, que sería la alteración de la actividad humana sobre el planeta. Pareciera que esta gran narrativa, que por supuesto que es cierto, ¿no?, nos está llevando a decir, pues tenemos que abandonar las fuentes fósiles, ¿no? Pero entonces también desde los pueblos indígenas, desde esas luchas, nos están señalando que hay que ir a las raíces de ese problema. ¿Cuál es la raíz de ese problema que nos está suscitando la civilización industrial, el régimen fósil? Y en este libro lo que planteamos es que ese origen y esa huella antropogénica y esa primera alteración de lo que podemos llamar como humanidad, digamos, sobre el clima del planeta, pues viene desde esa gran debacle demográfica de los siglos XV, XVI, XVII, donde se erradicó al 90% de la población de todo este continente, ¿no? Y imaginemos que en una familia de 10 murieron 9. El 90% de esa debacle demográfica obedece a un proceso colonial, obedece a un proceso genocida, a un proceso de exterminio que fundó las bases para la creación de las sociedades industriales. La primera revolución industrial, donde se va inaugurando, digamos, el régimen fósil, ¿no?, esa revolución del siglo XVIII, pues solo fue posible gracias al extractivismo, al genocidio de estas poblaciones. Y entonces encontramos que el origen mismo del tratamiento energético desde esas civilizaciones industriales, pues tiene su origen en lo colonial, tiene su origen en el exterminio, que el resultado
práctica hunde sus raíces en esos fenómenos históricos. Entonces, hemos llegado a un momento de la humanidad, digamos, en el que se está rebasando el 1.5 grados por ciento que ya había advertido la comunidad científica, el panel intergubernamental de cambio climático. Se ha constatado de que el régimen fósil está en crisis, básicamente por dos aspectos. Uno que tiene que ver con es cada vez más caro extraer energía fósil, ¿no? Es mucho más caro, se están agotando los yacimientos, no es energía renovable, ¿no? Y el otro aspecto de la crisis energética, de la llamada crisis energética, sería el hecho de que la emergencia climática, ¿no? Y la concentración de los gases de efecto invernadero es la responsabilidad primera es del régimen fósil, ¿no? Es decir, según la Agencia Internacional de Energía, más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero están provocadas por este tipo de régimen fósil, ¿no? Entonces, por supuesto que ante ese escenario global es necesario transitar a fuentes renovables y dejar las fuentes fósiles. No obstante, eso es completamente pues una tarea titánica, es realmente una gran tarea. Cuando vemos las cifras de que esta sociedad industrial, digamos, o el mundo industrial, o el mundo, todo lo que vemos que se mueve con energía, depende entre el 85% de los fósiles, ¿no? O sea, hay una gran dependencia. ¿Cómo vamos a sustituir ese 85% por energía, lo que hoy le llaman energía renovable? ¿Es posible o no es posible? Y entonces cuando nos cuestionamos si es posible, vamos viendo de que el cuestionamiento primero tendría que ser esa profunda desigualdad en el acceso a la energía y la redistribución energética, ¿no? O sea, cuando vemos energía, o sea, los movimientos sociales se preguntan, ¿la defensa de los territorios, energía para quién? Y es una pregunta tan relevante cuando vemos las cifras de que aproximadamente el 10% de la población mundial acapara el 40% de la energía. Cuando vemos que hay una profunda desigualdad en eso, ¿no? Cuando vemos cuánta energía utiliza la industria extractiva, entre el 8 y el 10%, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos cuáles son esas industrias que consumen más energía y que son las mismas que están generando emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces decimos, pues ¿de qué crisis energética vamos a hablar en territorios donde ni siquiera la energía eléctrica, que es uno de los aspectos de la energía, ¿no? Ni siquiera la energía eléctrica es asequible, ¿no? Ni siquiera eso es accesible. O sea, territorios que ni siquiera tienen un servicio básico. Entonces ahí es cuando vemos que en ese escenario, en las cumbres de cambio climático que no están resolviendo nada, en muchos otros encuentros internacionales entre gobiernos y corporaciones, están proponiendo una supuesta transición energética a fuentes renovables. Y en ese escenario, tanto la Unión Europea como China, sobre todo, están apostando al despliegue masivo de infraestructura eólica y fotovoltaica. Y desde ahí nos explicamos por qué entonces podemos encontrar enclaves de despliegue de infraestructura eólica en este país. O sea, hay 15 estados de este país donde se vienen desplegando infraestructura eólica, pero es principalmente el Istmo de Tehuantepec, el territorio donde se está desplegando el corredor de parques eólicos más grande de América Latina. Y entonces por eso tampoco resulta extraño de que veamos que las principales empresas que están desplegando esta infraestructura son empresas españolas, después le siguen las francesas, las italianas, y eso por decir, pues no es una nacionalidad, es por decir que es capital pues extranjero, digamos, y más que extranjero, capital privado, ¿no? Porque son principalmente las grandes energéticas privadas, porque el capital pues tampoco es que tenga nacionalidad, ¿no?
es más bien privado. Entonces vemos que son otra vez las grandes energéticas que están apostando por los fuentes fósiles y al mismo tiempo están aumentando el despliegue de esta infraestructura. Cuando nosotros nos vamos acercando en el territorio del Istmo de Tehuantepec y vemos la dinámica de cómo se ha ido desplegando, pues encontramos una serie de elementos que nos hacen señalar categóricamente que no se trata de una transición energética, sino de un colonialismo energético, ¿no? Y ahorita les comparto cuáles serían esos elementos. Pero vamos viendo cómo se van desplegando y vamos encontrando la misma forma de despliegue en el Sahara Occidental, por ejemplo, en el norte de África. Vamos viendo que en el territorio Sami de Noruega, en el corazón del norte global, vamos viendo en los territorios periféricos del Estado español, donde se están desplegando también fotovoltaicas, eólicas, y bueno, ahora viene una oleada de hidrógeno verde, pero aquí principalmente abordamos la infraestructura eólica y fotovoltaica, ¿no? Y entonces vemos que otra de las características que lo vuelve como una infraestructura colonialista, que reproduce lógicas colonialistas, es el hecho de que depende profundamente de los minerales. Y eso a su vez lo hace depender de la industria fósil. Es decir, según, por ejemplo, el mismo Banco Mundial, pues son datos del mismo Banco Mundial, se requerirían de 3.000 millones de toneladas de minerales para que en los próximos años, 30 años, se pudiese lograr el despliegue de toda la infraestructura eólica y fotovoltaica que se tiene contemplada, pero además para lograr estos planes de descarbonización, de electrificación de esos territorios del norte global, ¿no? O sea, principalmente Europa y pues Estados Unidos o China, ¿no? De hecho, esta infraestructura es producida principalmente en China, ¿no? De China es vendida y va pasando de corporación en corporación, digamos. Entonces, algunos de los elementos que nos llevarían a caracterizarlo como una lógica colonial es que encontramos que tanto en el territorio del Sahara Occidental, como en el territorio Sami, como en el territorio del Istmo de Tehuantepec, como en las periferias del Estado español, hay un argumento que se va repitiendo, y es el hecho de considerar estos territorios como terra nullius, como territorios baldíos, ¿no? En el caso del Istmo de Tehuantepec, pues no se trata de territorios que están despoblados, están poblados por pueblos ijots, pueblos zapotecas principalmente, pero ese carácter de someterlo como tierra nullius se va argumentando a partir de que son territorios pobres, que necesitan empleo para subsanar esa desigualdad estructural que el mismo sistema capitalista fósil ha generado, digamos, ¿no? Entonces, ese argumento lo utilizan para vender y para imponer esta infraestructura en territorios indígenas, como puede ser en el Istmo de Tehuantepec, o como lo puede ser en el territorio Sami también, ¿no? De Noruega, donde son tierras ociosas, son tierras que no están produciendo, son tierras que tienen que ser entregadas para generar esta supuesta transición. En el caso del Estado español, o sea, también hablan de tierra nullius, porque ahí son territorios donde no están poblados por personas. Bueno, sí hay personas, pero ha habido todo un proceso de desplazamiento, donde están cada vez con menos densidad demográfica, y eso ha servido para decir que tienen que ser entregados para el despliegue de fotovoltaicas principalmente. En el caso del Sahara Occidental, pues vemos que ahí sí es formalmente una colonia. O sea, el Sahara Occidental está sometida a la administración del Estado español, pero aunque ahora esté ocupado por Marruecos, digamos, y donde es un territorio del pueblo saharaui que está constantemente en guerra, y que esa condición de desierto lo hace susceptible de ser una vez más
tomado como tierra nullis, como tierra baldía, es decir, como tierra sacrificable. Sin embargo, para esta ocasión y para este siglo XXI, esa condición de tierra baldía y esa condición que lo hace, que lo vuelve sujeto a este tipo de infraestructura, que lo sujeta a este tipo de infraestructura, ¿no? Esa condición se justifica desde el imperativo de mitigar la emergencia climática y de superar la crisis energética. Sin embargo, vemos que vuelve una vez más a repetir despojos, a ejercer violencia contra los pueblos y que por tanto no es realmente una transición energética. Por el contrario, es la continuidad de un colonialismo. Porque no se está cuestionando los niveles de consumo energético, no se está considerando que esta lógica de demanda energética capitalista no se va a lograr abastecer aún concretando todos estos proyectos de despojo sobre todos los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Y es que ante este sistema económico, capitalista y sistema energético fósil, ningún territorio y ningún paisaje del planeta pues va a estar a salvo, como dicen los zapatistas, ¿no? O sea, va a estar a salvo de ser despojado, de ser colonizado, de ser violentado. Porque la misma naturaleza de la energía fósil, ¿no? De esa forma en que se va fundando a las civilizaciones industriales, anida en lo más profundo de su práctica esa lógica genocida, esa lógica de exterminio. Entonces, en la medida que va incrementando la crisis climática, en la medida que va incrementando la crisis energética, va incrementando también el exterminio, el genocidio y el despojo de los pueblos históricamente colonizados, pero también históricamente rebelados. Porque ha sido precisamente una lógica genocida y colonial la que ha inaugurado al régimen fósil. Y por tanto, es esa misma fórmula que hoy día sigue operando, ¿no? O sea, esa guerra inaugurada contra la tierra y contra los pueblos que fundó a las sociedades industriales, que fundó a las sociedades profundamente dependientes del régimen fósil, es la lógica que hoy día sigue operando. Y que por eso no resulta extraño que todo el despliegue de eólicos a gran escala, de fotovoltaicas a gran escala, de hidrógeno verde a gran escala, ¿no? Esté erigido sobre esas mismas dinámicas que están llevando al planeta a la catástrofe. Entonces, colonialismo energético lo que busca es señalar esas falacias que están haciendo, digamos, tanto corporaciones como estados, publicidad, busca poner en el centro las defensas que muchos territorios indígenas están, las defensas de los territorios que muchos pueblos indígenas están ejerciendo, está advirtiendo también de que esa lógica, la lógica de estas infraestructuras está demandando mucho más minerales, por lo tanto está agudizando la dependencia. Entonces busca problematizar y antes que nada busca señalar que no se trata de una transición energética tal como le están vendiendo a los estados y las corporaciones, sino más bien se trata de un colonialismo energético, de la continuidad de esos exterminios. Y yo dejaría aquí mi participación para que Alberto pueda aportar también. Bueno, lo mío va a ser más corto. Yo también quiero agradecer a Miriam como como a Joana, a Mariana por organizar esta actividad tan agradable y luego a las personas que habéis venido aquí esta tarde de viernes, de vacaciones casi, que podáis compartir este espacio y ahora la discusión, ¿no? Debate, la participación que pueda haber. Y así muy rápidamente señalar algunas cositas más que creo que pueden ser interesantes. Algunas vienen de donde vengo yo, que es de la periferia europea, de Granada, de
sur, casi muy cerquita de África, de hecho mucho más cerca de África que de Europa. Y vienen de ahí por algunas razones que yo voy a contar, pero la primera tiene que ver con cuáles han sido las narrativas que el colonialismo ha ido siguiendo, que ya tanto Miriam como Josefa han adelantado, ¿no? La narrativa histórica que se representa en lo que pasaba en el siglo XV en la península ibérica y en el XVI aquí, en otros sitios de lo que llamaron América, ¿no? O lo que ocurrió aquí, ¿no? Cuando los colonialistas utilizaban la narrativa, la excusa de la cristianización para el despojo, el genocidio y el colonialismo en definitiva, ¿no? Aquello que Ramón Rojogues, sociólogo colonial puertorriqueño, dice cristianización de matos, ¿no? O que cristianizaba, que decía, asumía mis normas que incluían tu subordinación y tu condición de opresión para dar tus recursos, tu cuerpo, tu tierra y tu vida al horizonte colonial y extractivo. Sencillamente terminamos, ¿no? Que por lo que ocurrió en una parte sustancial, terminamos que expulsamos, ¿no? Una parte sustancial de la población que había en la península ibérica antes de que llegaran los católicos, que no fue una reconquista porque no reconquistaron nada, porque tampoco fue una conquista, fue una invasión, ¿no? Toda esa narrativa es mentira desde el principio, ¿no? Todo fake news, que 500 años después se sigue usando, ¿no? Posteriormente querían civilizar, ¿no? Civilización de Mato, que es la narrativa del siglo XIX sobre todo, la que marca un colonialismo sobre todo británico, que también llegó aquí, igual que llegó allí. El inicio de la División Internacional del Trabajo en las periferias sigue esa perspectiva, ¿no? De la grande empresa británica iniciando los procesos de contaminación a gran escala en las periferias y en el sur global. La minería, la gran industria, eso aparece en los lugares, México, Andalucía. Y después ya en el siglo XX ya aparece la idea del desarrollo, ¿no? Que es como lo que contabais, ¿no? O te desarrolla o te mato, y te obligan a que todo el mundo tengamos que desarrollarnos según lo que dice esos centros de poder, que es el desarrollo, ¿no? Y el siguiente paso, el desarrollo, por cierto, y eso está muy claro, imposible que sea, según su modelo, igualitario para todos los territorios, ¿no? Tiene que haber territorios subdesarrollados para que los territorios desarrollados, como muy bien han explicado esta tarde, como muy bien sabemos que estamos en las periferias y sobre todo quienes están ahí en el sur global, ¿no? Y luego apareció la democracia, ¿no? Ya empezó la población a ser cada vez más consciente de la infamia de todo lo que significaba esto, ¿no? Eran todo narrativas y excusas para robar, para matar, para oprimir, para garantizar o justificar su racismo y todo ese tipo de acciones que tomaban frente a una población que consideraban menos humana que la suya, la nación elegida para una población blanca del norte global para hacer lo que le pareciera oportuno con el resto del planeta, ¿no? Y entonces, claro, ya empiezan las cosas a ponerse más feas porque la población empieza a levantarse, empieza a haber independencia, rebeliones, procesos de emancipación muy fuertes en el siglo XX, ¿no? Y entonces tienen que buscar, pues ya aparece el desarrollo, y luego tienen que buscar la democracia, ¿no? Ya como conceptos más, vamos a decir, más progresistas, más hegemónicos, más aceptables por el conjunto de la población, incluso tomados de lo que ocurría en las comunidades históricas, indígenas o locales, porque la democracia llevaba planteándose o funcionando durante miles de años, ¿no? Esos procesos constitucionales, de asamblea, de forma de decidir sobre los recursos mucho más abiertas y más comunes, más comunitarias, ¿no? Y entonces se plantea la narrativa de o te democratizas o te matas, ¿no? Ahora el proceso es que hay que democratizarse de nuevo según su criterio, lo que significa la democracia, que no deja de ser una forma de gobierno autoritaria para garantizar de nuevo los derechos del colonizador, ¿no? Que se van consolidando y incluso profundizando. Y por último, aparece lo que estaba contando sobre todo Josefa ahora, en la última narrativa, que es la narrativa de la transición ecológica. Todo el mundo somos conscientes de que hay una gran crisis ecológica, de biodiversidad, de cambio climático, de disminución de recursos del agua, de energía, de materiales, ¿no? Todo eso lo reconocemos porque nos afecta a nuestras vidas, sobre todo en las periferias y en el sur global, que por cierto tenemos menos responsabilidad sobre lo que ocurre en el norte global, ¿no?
Y entonces, sobre la base de esa realidad que ha generado el propio capitalismo global, el propio colonialismo, el propio racismo, pues entonces nos dicen, no, ahora tenéis que hacer la transición ecológica. Y además la transición ecológica es solo la transición energética, que esa es otra de las trampas, ¿no? Y aquí es la última fase que estamos ahora, que es o hacer la transición ecológica o te mato. Listo. Y ahora, si todo lo anterior era infame, injusto y profundamente racista, lo actual ya es como la última vuelta de tuerca, ¿no? Porque un discurso supuestamente verde, ecologista, de salvar el planeta, lo único que pretende es seguir manteniendo los niveles de consumo del norte global sobre la base de la continuación y la profundización de la destrucción del sur global y de las periferias. Es la única estrategia que esta gente tiene. Y por eso además dicen transición energética como la transición socioecológica. Para esta gente solamente la transición es la transición de la energía, que es básicamente trasladar el consumo energético de combustibles fósiles a consumo eléctrico. Y hasta allá ya hemos hecho la transición, ya nos hemos descarbonizado, ya vamos a solucionar los problemas del planeta. Y para eso tenemos que destruir los territorios para la minería de los procesos de electrificación, que es cada vez más demandante, litio, cobre y todos los minerales que se ocurran, porque ya en toda la tabla periódica de los elementos, en todo lo que hay, en todos los lugares, sin ninguna excepción. Y también tenemos que destruir todos los territorios que necesitemos para desplegar toda esa infraestructura renovable. Y por último, además, la última fake news de todo esto, que aparte de ser ineficiente, como ha señalado José, para los megaproyectos de energía renovable son profundamente ineficientes. En el caso europeo se pierde en torno al 40% de la energía que se produce, en el caso de México supera el 50%, según datos de los comunes. O sea, son 1 de cada 2 megaproyectos de energía renovable se pierde en la ineficiencia del sistema, mucho más ineficiente que poner placas solares en los tejados, que es mucho más eficiente, las placas comunitarias, la energía de los pueblos de la gente. Y el último elemento de la última vuelta de tuerca es que van a ocupar todos los territorios que sean necesarios para supuestamente producir la energía que necesitan para abastecer esa electrificación del sistema económico. Cosa que, como yo estaba diciendo, el último fake news es imposible porque, por un lado, no hay capacidad productiva suficiente con energía renovable para sustituir la energía que actualmente se consume, y por el otro lado, además, el despliegue de los megaproyectos de energía renovable y toda esa infraestructura y la propia minería necesita el consumo de combustibles fósiles, que también está creciendo. Con lo cual, digamos, en el fondo hay una gran mentira que lo único que pretende es mantener la riqueza y los niveles de consumo obscenos del norte global sobre el sufrimiento del resto del planeta, que cada vez será más grande. Esas zonas de sacrificio cada vez son más grandes, de hecho que han llegado a las periferias de nuevo del propio norte global. En ese sentido, el mensaje aquí es bastante claro en muchos movimientos, ¿no? Si no hay capacidad de producir la energía renovable que necesita el sistema, evidentemente lo que hay que hacer es una disminución drástica del consumo energético. Y además será una disminución drástica en los lugares donde más se consume por parte de la población que más consume. Eso es así de evidente, ¿no? O sea, los niveles de consumo de los lugares donde se produce la energía son mucho menores que donde se consume. Pues tiene que plantearse que los lugares donde se consume la energía tienen que reducir ese consumo. Y esa reducción de consumo va, sobre todo, por la transformación del sistema alimentario. Sistemas alimentarios territorializados, tradicionales, indígenas y campesinos, consumen muchísima menos energía que el sistema alimentario globalizado, que probablemente puede ser, según diferentes informes, responsable de entre el 50 al 60% de las emisiones de CO2, es decir, del consumo de combustibles fósiles a nivel global. Pero de eso no hablan cuando hablan de transición energética, la gente de la hegemónica, de los grandes centros de poder corporativo y de los gobiernos y de las grandes instituciones internacionales de la alimentación no hablan, porque no les interesa, porque ahí está parte de su poder y de su sistema de dominación y además de su modelo cultural también de consumo. Entonces, bueno, eso es un elemento que yo creo que necesitamos, digamos, introducir, porque lo primero que además proponemos con el libro es lo que hemos señalado en esta tarde, que es desmontar su narrativa, ¿no? La narrativa de la transición energética, la narrativa de la supuesta sostenibilidad, hay que desmontársela porque no es cierta. Y por el otro lado, que tenemos que crear una contranarrativa, es decir, bueno, tenemos que
defender la narrativa desde abajo, de los pueblos, de los territorios, de las experiencias locales, de la gente que sí está lleva durante milenios o siglos funcionando en sistemas de bajo consumo energético y de mucho cuidado del territorio y de la biodiversidad, y de la naturaleza y de los sistemas de vida, y de los lugares donde no existe a lo mejor esa tradición histórica, pero sí están intentando articular esos proyectos alternativos para no destrozar el resto del planeta y el resto de vida que habitan este lugar, ¿no? Entonces necesitamos esa contranarrativa y esa forma de trabajar conjuntamente para decir, no, miren ustedes, lo que están haciendo nos lleva al abismo de nuevo, son la misma gente que nos ha llevado al abismo ahora mismo, y lo que necesitamos es una contranarrativa y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera como precisamente se están haciendo, ¿no? Porque más están sufriendo los procesos, ¿no? Entonces, pues básicamente estas sesiones, este libro, otros textos que estamos construyendo, lo que están es intentando apoyar esas narrativas, porque como bien ha dicho Josefa, y con eso termino, estamos en la discusión en los territorios, estamos en las luchas en los territorios, cada cual en el nuestro, cuando nos movemos en lo otro, estamos colaborando, cooperando, estamos enfrentándonos a los megaproyectos de energía renovable de las mismas empresas transnacionales que tienen su matriz en el norte global, que es donde reparten algunos de los beneficios, eso sí está bastante claro, y nos enfrentamos de diferentes maneras, evidentemente, porque en el sur son mucho más violentos, mucho más agresivos, se permiten lo que no se permite hacer en el norte global, pero finalmente el resultado en términos territoriales son procesos extractivos de despojo altamente ineficientes que no resuelven la crisis ambiental que ellos mismos han creado, ¿no? Entonces estos libros están escritos desde ese momento, desde esas luchas, desde esos aprendizajes, desde el reconocimiento de las victorias y desde el reconocimiento también de los impactos que están generando en el campo, en nuestros lugares de vida, ¿no? Yo solo quiero cerrar con una cuestión, y es que muchas veces nos preguntan que si el término colonialismo energético no lo hemos inventado, ¿no? Si estábamos en algún momento intentando calificar algo que ocurre, ¿no? Que parece que es un poco así, ¿no? Porque al final contamos todo esto y decimos, y esto es colonialismo energético, ¿no? Y parece que no lo hemos inventado. Pues no lo hemos inventado. El colonialismo energético lo hemos escuchado en los territorios que están afectados por el colonialismo energético. Y es la gente de los territorios que está luchando frente al colonialismo energético la que ha dicho, esto que nos está pasando es colonialismo energético. O sea, que no es que alguien de la academia le ha dicho esto es colonialismo energético. Lo han dicho los territorios, y en el caso, por ejemplo, del Estado español, tenemos referencias históricas, que hemos conocido, el José Juan y yo, de los años 60, del principio de los años 70, donde ya había territorios del país donde se hablaba de colonialismo energético, ¿no? O sea, que no es una palabra de la academia, sino que es una palabra de la resistencia, y creemos que por eso puede ser muy útil, pues, precisamente para reforzar esa resistencia y favorecerla. Yo lo dejo aquí, solo para la línea. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para y pues ahora nos vamos a tomar un pequeño espacio para pues algunos comentarios, resonancias que hayan también sobre pues, estas participaciones, reflexiones que tengamos sobre esta palabra. No sé si alguien quiera empezar. Por aquí, alguien quiera compartir algo de lo que nos ha resonado durante la presentación. ¿Alguna pregunta? Pregunto también. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Aquí en Cholula. Gracias, muchas gracias, ¿no? por todo lo que nos han compartido. Y yo le quería preguntar a Miriam si este concepto de colonialismo energético también se usa aquí en Cholula, si han utilizado este término, si se está como expandiendo en Cholula. O en el estado en general, si conoces algún otro ejemplo que no esté necesariamente en Cholula. Pues sí se está cuestionando mucho este tema de la posición de estos megaproyectos
y la imposición que ha venido como tal, pues sí, de las corporaciones. Estamos hablando de francesas, italianas, españolas, alemanas, ¿no? Sobre todo algunas norteamericanas que están en Puebla, ¿no? Están con la minería en la Sierra Norte, están con las hidroeléctricas también en la Sierra Negra de Puebla, están aquí con toda la industria que se asentó en el Valle Cholulteca, y por supuesto que se ha hablado con mucha fuerza. Pienso sobre todo en estos territorios donde nos asumimos como pueblos originarios, pues hablamos mucho de este colonialismo, ¿no? Que se está viviendo en temas energéticos, en temas hídricos, ¿no? Justo porque también para generar energía se está ocupando también nuestra agua, ¿no? Y este es el caso, lo que se está viviendo en Morelos, también para beneficio del proyecto integral Morelos, es justo esto, ¿no? Ocupar todo el agua que era para los ejidatarios de Ayala, pues los herederos de la lucha revolucionaria con Zapata. Ellos son quienes se quedaron despojados de su agua para que esta agua se ocupara para la termoeléctrica, ¿no? Para el proyecto integral Morelos. Entonces, tenemos una variedad así grande de ejemplos en todo Puebla. Cholula no es la excepción. Y estamos hablando, como decía hace ratito, de Sendy, ¿no? Es una empresa pues francesa que pues está en el territorio y lo más cerquita al centro, aquí en Cholula, a un ladito, a Rafael Coma, ahí está ese ramal del gasoducto que está siendo operado por una empresa francesa. Es un proyecto energético, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, ahí están los ejemplos muy claros. Creo que cada vez lo que ocurre es que tiende a normalizarse, ¿no? Ver todo esto. Y estamos viendo todas las gasolineras, justamente, que son de diferentes empresas. Ya no, o sea, ya es así. Ajá, esto es el ejemplo que tenemos justamente de este colonialismo energético que estamos viviendo. Pero creo que sí hace falta como traerlo más a la reflexión, ¿no? Justo creo que es a lo que nos invita también este tipo de trabajos, ¿no? El libro, ¿no? Estos espacios, a traerlo a la reflexión, porque se normalizan estas prácticas, o sea, se vuelve normal estar consumiendo, estar relacionándonos a través de corporaciones que están pues interviniendo en nuestros territorios de manera violenta, como lo hemos estado mencionando, y se invisibiliza la violencia que se está ejerciendo, que es una violencia muy aguda, que efectivamente, como ya lo dice los compañeros, la compañera, ¿no? Pues está hablando de cómo cada vez entre más se eleva la crisis, más se eleva el nivel de violencia, más se eleva el nivel de intervención de estos capitales en nuestros territorios. Y justamente es ese cuestionamiento que tenemos. No somos capaces de generar vida, ¿no? De generar guía, todo este tema de la soberanía alimentaria, hídrica, etcétera, por los pueblos mismos, los territorios mismos, sí lo somos, siempre lo hemos sido, pero justo es esta narrativa, ¿no? De ¿saben qué? No, nosotros les vamos a ayudar, ¿no? Y además de ayudarles, pues les vamos a traer esa seguridad social que su Estado mexicano nunca les ha dado, ¿no? Y así estamos, sí, muchos pueblos en todo el país, ¿no? Pero, y se ha preguntado justamente de si no hay esa capacidad, no solo energética, ¿no? Sino en muchos sentidos, sí la hay, porque así hemos vivido. Lo que ha ocurrido es esa invasión de esas formas de uso de la energía, de uso del agua, de uso de la tierra, del aire, etcétera, ¿no? Y entonces, pero decimos, seguimos resistiendo, ¿no? Y seguimos buscando formas de que desde nuestros territorios podamos seguir dando vida en nuestros espacios, ¿no? No sé, creo que va como a seguirnos preguntando si estas
Estas rutas van en torno a estos mitos, ¿no?, que se crearon desde otros lugares, o van en torno a eso que siempre ha estado ahí y que cada vez se está desdibujando o se está silenciando, ¿no? Mariana, Yo tengo, una pregunta en cuanto a la seguridad alimentaria. ¿Cómo nos ha afectado, en los territorios de allá de Granada, cómo les ha afectado este colonialismo energético a la alimentación, a las tierras, incluso también aquí en Cholula, cómo les ha afectado a la producción, a las tierras, tanto por falta de agua, por los ejidatarios han sufrido por, producción, porque ya no se han tenido buenas cosechas? Bueno, pues sí, creo que las tres podemos responder sobre esto. No, gracias por la pregunta. En el caso nuestro, cuando hemos evaluado, por ejemplo, las tierras que son ocupadas por megaproyectos de energía renovable, el sistema de ocupación de megaproyectos de energía renovable, como cualquier otro megaproyecto de carácter extractivo y colonial, no sigue la lógica de las necesidades del territorio de las personas que lo habitan, sino sigue la lógica de dónde es más barato, más fácil de extraer, más fácil de despojar y más fácil de... Esperar un poquito, ¿no? Sí. Resistencia anticolonial cultural. A ver, dile. Bueno, lo que yo estaba diciendo precisamente es que cuando se ocupa el territorio, está bien porque hay una procesión y con esto de eco parece que estamos hablando de la iglesia, entonces pues así estamos. Pero bueno, en la iglesia se han construido siempre muchas resistencias, ¿no? El cristianismo fue una religión de liberación en algún momento, ¿no? Que tampoco lo vamos a plantear, no tiene por qué dejar de ser, lo digo en términos de iglesia, también en otros sitios retumba así, en la mezquita o en la sinagoga, ¿no? En otro lugar. Bueno, lo que yo decía es que los megaproyectos de energía renovable, como cualquier otro megaproyecto extractivo, sigue una lógica del mayor beneficio para el capital que hace la inversión. Y no le interesa absolutamente nada lo que ocurre en el territorio. De hecho, todo lo contrario. No tiene ningún interés en lo que ocurre en el territorio. De tal manera que cuando se instalan, pues se instalan pensando nada más que en esa lógica. No hay ordenación. Incluso las ordenaciones previas que había, por ejemplo, en el contexto europeo, después de la guerra de Ucrania y ahora con el genocidio en Palestina, en todos los conflictos geopolíticos, la subida del precio de la energía, lo que hacen es justificar la aceleración de la construcción de megaproyectos en esos problemas geopolíticos que, por cierto, ellos mismos están generando, ¿no? El 30% de las armas que utiliza Israel se producen en Alemania, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, no solo Estados Unidos que le suministra, también son los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, generar la guerra, eso genera la crisis geopolítica, y la crisis geopolítica es la excusa para llenarlo todo de megaproyectos, entre otras cosas.
Y entonces lo aceleran y no cumplen ni con la normativa ambiental, ni con la normativa de participación, ni de cronificación, ni nada. Eso ocurre en todos los lugares, ¿no? En algunos más violentos que en otros. Y por cierto, en Palestina también hay un proyecto de energía renovable y en los Altos del Golán, que ahora mismo otra vez está en discusión, ¿no? Porque ha sido la invasión de Siria, la guerra de América, y la invasión se consolida con megaproyectos de energía renovable. Este tipo de infraestructuras son una de las que usan para consolidar el colonialismo en los lugares donde lo desarrollan, y la ocupación militar, ¿no? O sea, es una violencia ya mucho más extrema todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esos megaproyectos de energía renovable se localizan sobre suelo agrario, en muchos casos, sobre suelos productivos. Y los suelos todos tienen un uso, porque las economías tradicionales han hecho uso del conjunto del territorio. No solo la área donde está la fertilidad agrícola, también el área forestal, todo el territorio tiene usos para las comunidades, ¿no? Entonces el impacto sobre el sistema productivo cuando se hace una transformación de tanta superficie, uno de los problemas de las renovables es que necesitan mucha superficie, entonces transforman mucho el territorio, ¿no? Otras también transforman mucha superficie, ¿no? Pero en este caso es como muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, transformar mucho territorio afectan a los sistemas productivos y eso les sirve también para expulsar a la población, que en el fondo también es su objetivo. Expulsan a la población, el facilismo es todavía mayor, es más fácil. Después del megaproyecto de renovable vendrá el megaproyecto minero, o el del hidrógeno que necesita agua y también utiliza territorio, porque no habrá gas durante mucho tiempo, o el que sea necesario, da igual, para seguir manteniendo su acumulación de beneficios y su nivel de consumo un tiempo más. Sabemos que eso está limitado, y ellos también lo saben. Y finalmente, o sea, aparte de ese impacto, luego es que específicamente localización de los megaproyectos de energía renovable sobre el suelo agrario. En el caso, por ejemplo, los casos que hemos estudiado, en los casos que hemos estudiado, digo, ya acabo hasta con la batería. Pero ya con esto termino, que no sé. No hace falta que apague más. Es broma. En los megaproyectos de energía renovable, además, se localizan específicamente sobre los suelos que están cultivados. En el caso de Granada, por ejemplo, son 10.000 hectáreas de suelos cultivados que están ahora mismo amenazadas por megaproyectos de energía renovable. Y está yendo rápido. Son suelos cultivados, algunos cultivados desde hace siglos, ¿no? O sea, son suelos, algunos de alta fertilidad. De hecho, hay estudios que demuestran que el 65% de los megaproyectos de energía renovable se están localizando en la región de Andalucía sobre suelos de alta fertilidad. Y claro, eso genera una transformación del sistema agrario. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una comarca y se satura de megaproyectos de energía renovable, aunque no sea una superficie relevante del conjunto de la agricultura, porque siempre hay mucha agricultura en el territorio, al final es suficiente como para transformar el sistema productivo, ¿no? Evidentemente ataca a un sistema productivo que ya está dañado por la globalización agroalimentaria y por todos los sistemas por todo lo que significa el sistema alimentario globalizado en términos de la venta a bajo coste, de los commodities, de los productos transgénicos, etcétera, ¿no? De los productos expoliados del sur global. Y cómo funciona todo ese sistema que hace finalmente que se genere una crisis en los espacios agrarios y las agriculturas tradicionales y campesinas. Si tú además le añades una presión más por los megaproyectos de energía renovable, pues acaba con los sistemas productivos locales, que es otro de sus objetivos, ¿no? El último punto de la industrialización del campo. Esa es la penúltima vuelta de tuerca del proceso de esos megaproyectos. Y entonces no afecta a la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria de los territorios del norte global, incluso de las periferias, no depende de la seguridad, no la soberanía ya no hay, la seguridad alimentaria no depende de esa producción, porque depende del sistema alimentario globalizado, lo cual es lamentable, ¿no? Porque significa el expolio y la pobreza y el hambre en las zonas productoras, y además la pérdida de la seguridad y de la soberanía alimentaria en un territorio global. Eso es otra historia. Pero bueno, esto es así, no voy a extender más, y así os podéis contar más cosas. Sí, bueno, esta pregunta me remite a dos cosas. Una que es casos concretos, experiencias concretas, como lo ha sido la defensa del territorio de Pueblo y Cols en el Istmo de Tehuantepec, donde uno de sus argumentos para oponerse a los, digamos, para defender el territorio frente al despliegue de infraestructura eólica, era el hecho de que amenazaba a
los cultivos, pero también amenazaba a la milpa en concreto, pero también a todo un sistema lagunar, que era justamente entre el Océano Pacífico y un sistema lagunar donde ellos asientan. Justamente ahí querían poner uno de los megaproyectos eólicos. Y quienes se opusieron principalmente y quienes repararon principalmente fueron mujeres, ¿no? Compañeras del pueblo Icot, quienes dijeron, advirtieron sobre el riesgo que tenía el cultivo, sobre el riesgo que tenía la pesca, y pues es lo que implicaba eso en la vida, digamos, en la vida de la comunidad, ¿no? En despojarle de la soberanía alimentaria. Y bueno, porque pues es una región donde del maíz y de este cultivo se deriva gran parte de lo que se come, ¿no? Gran parte de lo que podemos encontrar en los mercados. Entonces, ese argumento que parecía como tan obvio, ¿no? Pues en realidad es, creo que uno de los argumentos más potentes y más fuertes cuando se habla, y a eso voy con el segundo aspecto, empezar esta pregunta, cuando se habla de cuáles serían entonces las propuestas de una verdadera transición energética, ¿no? Porque aquí en el libro pues señalamos como todas las falacias y las inconsistencias de este modelo que están promoviendo desde los estados y las corporaciones, pero entonces preguntarnos cuáles serían esos elementos, ¿no? Y pues algunas cosas que hemos punteado ahí para pensar una transición energética que realmente vaya encaminada a abandonar las fuentes fósiles, pues es una transición que debe considerar pues la energía en su amplio término y su amplia relación con la alimentación, con el agua, ¿no? Con los territorios, con las formas de vida de los pueblos, ¿no? Y pues respondiendo siempre a esas preguntas que ya ponen sobre la mesa constantemente las defensas de los territorios, que es energía para quién, energía para qué y energía cómo. Y entonces quizá esas preguntas y esa consideración de la energía en relación con la alimentación, con el agua, con los bienes comunales, ¿no? O sea, porque esto es, por ejemplo, algo que sí ponen muy en el centro en el Istmo de Tehuantepec, cómo están privatizando las tierras, cómo están agudizando los conflictos agrarios, ¿no? Cómo se están erigiendo sobre una serie de inconsistencias, ¿no? Y ahí pues también señalar qué pasa con la Procuraduría Agraria, que está realmente, que está más bien ahondando y abonando a esta ola de despojo, ¿no? Al no reconocer a representantes agrarios, al desmantelar sistemáticamente las asambleas, ¿no? Entonces, asociar una transición energética a la propiedad social de la tierra, a la tenencia comunal, a la tenencia ejidal, creo que en nuestro país es clave, ¿no? O sea, creo que no se pueden separar, ¿no? Porque pues estamos viendo que muchos de estos megaproyectos, tanto eólicos como fotovoltaicos, pero también los otros abiertamente fósiles, ¿no? Como los que ya nos compartía Miriam, como los que están aplicando en otras partes de México, ¿no? Donde siguen insistiendo en el fracking, donde siguen insistiendo con la ampliación de las refinerías, por ejemplo, a propósito del interoceánico, que es otro de los grandes megaproyectos de este gobierno, ¿no? Pues todo eso está trastocando y es una nueva avalancha de privatización de las tierras, de despojo de las tierras, ¿no? Y ese es otro elemento más de la violencia, pues, que se ejerce contra los pueblos. Y eso es a su vez sumamente contradictorio, siguiendo esta gran narrativa que están utilizando, que es el imperativo de mitigar la emergencia climática, ¿no? O sea, es sumamente contradictorio desmantelar la propiedad social de la tierra cuando la misma Procuraduría Agraria y los informes que hace sobre biodiversidad y propiedad social de la tierra señalan que entre el 70 y el 80% de la riqueza biodiversa se encuentra precisamente en este tipo de tenencia, ¿no? de tierra, pues que además ha sido resultado de
un largo proceso de lucha, que no ha sido una concesión dada del Estado. Los pueblos han luchado históricamente. Y entonces, ¿por qué se empeñan en privatizar las tierras a través de estos megaproyectos, con desarticular asambleas agrarias, con desconocer autoridades agrarias, con no renovar padrones de comuneros, por ejemplo, ¿no? Con seguir sosteniendo también un padrón de comuneros predominantemente masculino, ¿no? O sea, más del 70% es un sujeto agrario masculino, ¿no? ¿Por qué? Sí, es ese tipo de propiedad de tierra donde se encuentra la gran parte de la riqueza biodiversa, ¿no? Entonces, es como dices, pues no, o sea, en realidad no están orientados a mitigar la emergencia climática, en realidad están orientados, pues, a lógicas colonialistas y lógicas sumamente capitalistas y lógicas de despojo, ¿no? Que siguen alimentando, pues, a toda un sistema que nos está llevando a la catástrofe ambiental, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que encontramos en todos estos 4 territorios tan distintos, tan diversos, con procesos históricos tan diversos, es que muchas veces son territorios donde se produce más del doble o más del triple de lo que se consume, o son territorios tipificados como pobres energéticamente, ¿no? O sea, que no hay acceso a la energía, pero sin embargo se convierten en enclaves, ¿no? que se van a otras cadenas corporativas. Entonces creo que, volviendo a esta idea principal de articular una transición energética, por lo menos por pensar en escalas, ¿no? O sea, pensar en escalas pues, regionales, escalas también nacionales y escala internacional, pues tiene que pasar por leerlo en su relación con el agua, la soberanía alimentaria, ¿no? Son claves para la soberanía alimentaria, serían claves de dejar pues, la agroindustria, que es profundamente dependiente también a los combustibles fósiles, y que esta a su vez está asociada pues, a la industria bélica, ¿no? O sea, de dónde vienen los principales agroquímicos, pues han nacido de la industria de las guerras y están asociadas a la fuente fósil, ¿no? Entonces, ¿cómo ir pensando en transiciones que vayan orientadas pues, a sostener la vida de nuestros pueblos, pero también las vidas de todas y todos? Eso. Aquí hay una... Acá 20 vientos de Chololan Radio. Me sentí como en la mañanera. Aquí. Acá hay un comentario de la transmisión de Facebook que dice Rafael Sevilla Zapata, que vengan a presentarlo a la sierra. Entonces, bueno, ahí dejamos el comentario de Rafael. Y también aprovechar para saber dónde se puede conseguir este libro, dónde se distribuye, dónde más lo van a presentar, para que también pues el público sepa qué onda, ¿no? O cómo sería el asunto. Pues sí, ¿no? Vamos a la sierra, allá. Nos encantaría, bueno, me encantaría, supongo que también. Se puede encontrar en librerías de la Ciudad de México, se puede encontrar aquí mismo, en Creativas, aquí en Cholula, en la Ciudad de México, pues en La Volcana, en Utópicas, en La Volcana no está, y en el Istmo de Tehuantepec. No hay muchos lugares, pero se le puede escribir a la editorial autónoma, que se llama ONA Ediciones, y pues también vamos a dejar unos ejemplares aquí por si les interesa eso. Y también hay una versión más larga que está abierta al público en general en internet, lo pueden buscar, y es como se aparecen los 4 casos donde ya se explican con muchos más datos, más detalles, ¿no? Entonces, por ahí lo pueden encontrar. Gracias. ¿A qué se refieren cuando dijeron la pérdida energética y la eficiencia? ¿No? Que se pierde el 20, el 40, el 50%. ¿A qué se refieren? Voy a contestar yo, pero luego Miriam contestará la parte
agrícola, ¿no? Que es el puesto de Lucía Raza. Yo creo que es muy interesante. La parte de la eficiencia a lo que yo me refería es que el megaproyecto de energía renovable, el sistema eléctrico, supone una gran producción que entra de forma intermitente en el sistema eléctrico, ¿no? Y entonces hay una pérdida lógicamente en el transporte, que es la pérdida que tiene cualquier cosa que se mueve. El electrón fue un poco más que un vehículo, ¿no? Pero se pierde energía, pero esa pérdida de energía depende del tipo de red, varía entre el 5 y el 10%, ¿no? Y luego hay otra pérdida de energía que tiene que ver con el funcionamiento del sistema eléctrico, del sistema de distribución. Cuando tenemos una distribución a larga distancia con líneas de alta tensión y con esa producción intermitente, el problema de la energía renovable es que significa un proceso de pérdida de esa energía en el momento en el que entra en la red, ¿no? De tal manera que si nosotros tuviéramos una producción de cercanía, por ejemplo, de placas solares o de mini eólicos, que por cierto necesitan menos materiales, menos metales, son más sencillos, ¿no? En una producción comunitaria, esa energía se consumiría en la zona, en el territorio, y aunque tendría que haber algún tipo de sistema de almacenamiento o algún tipo de sistema de intercambio, es decir, de mediana escala, para evitar que la energía que no se use en el momento se pierda, ¿no? Pero que tuviera que haber eso es mucho más eficiente que los megaproyectos de energía renovable, que pretenden que la energía llegue muy lejos, ¿no? Que los megaproyectos de energía renovable se instalan para exportar la energía. En el caso del Istmo de Tehuantepec, después de Montajosepa, ¿no? A centros de consumo en el propio Estado mexicano. En el caso de las periferias europeas, incluso en el propio Sáhara Occidental, ocupado militarmente por Marruecos, pues la idea es que esa energía se consuma en el centro y norte de Europa. Por ejemplo, el Estado español es exportador neto de energía, y esa exportación de energía es porque tenemos una sobreproducción de energía renovable en algunos momentos, que además le interesa a los europeos porque en Europa se produce en otras horas diferentes. Entonces buscan la larga distancia para intentar mantener su sistema de consumo, pero esa larga distancia es ineficiente. Luego hay un montón de detalles técnicos que son mucho más complejos de explicar, porque es bastante ilógico, ¿no? Claro, incluso estos datos son de la propia red eléctrica, son las propias redes eléctricas las que cuentan esta ineficiencia, ¿no? Lo cual hace que, y con esto termino, la inversión en energía renovable, en los megaproyectos de energía renovable no es tan rentable, a no ser que sea muy barato el despojo, que lo está haciendo porque lo hacen con esa facilidad que le dan los estados, ¿no? Capacidad de violencia, y a no ser que tengan también mucha subvención. Están muy subvencionados los megaproyectos de energía renovable. No hay subvenciones para la distribución, muy poquitas, que el Estado apoya poco a las comunidades energéticas, que es donde tendría que estar, o el ahorro energético, los sistemas alimentarios territorializados, etc. Pero sí financia a las grandes corporaciones que hacen este tipo de intervenciones, que, insisto, son totalmente. Espero haber contestado. ¿Alguien más quiere participar? Y pues saludos a Rafa Sevilla, que es un compañero de los que nos está escuchando desde Cuetzalan, aquí en la Sierra Norte de Puebla. Dice que ellos organizan el toquín. Pues ahí dice que ahí está la invitación para que se presente el libro también. Entonces, pues les mandamos muchos saludos. Ya está la invitación. No sé si alguien más quiera hacer alguna intervención, y bueno, nada más igual complementando cómo ha sido en Puebla la experiencia con el campo, y pues este despojo, ¿no?, que se ha vivido, pues no ha sido muy distinto a lo que ya han compartido la compañera y el compañero, porque pues realmente ha habido un despojo muy grave, ¿no?, de estos territorios que concentran, por ejemplo, el agua, en la tierra, lo poco que queda de bienes naturales están ahí. Entonces, quisiera pues
solo compartirles a una compañera comisaría de Gidal, doña Nerina Rosas Vélez. Ella fue pues encarcelada, era comisaría de Gidal. Ella pues justo era de estos grupos agrarios que se oponían al gasoducto y pues es una historia muy violenta, ¿no? De cómo les despojan de su tejido, ¿no? de su tierra, para meter el tubo de gas, ¿no? Y cómo a ella pues, se la lleva encarcelada, una mujer de más de 60 años, ¿no? Y que al final incluso uno de los episodios es que una parte que le toca en la cárcel tiene que llevarla al hospital, por ejemplo, ¿no? Y es parte de esto, de cómo atraviesan estas violencias a los grupos agrarios, ¿no? Ella con una condición distinta incluso de ser mujer, ¿no? De ser adulta mayor, ¿no? De ser indígena, ¿no? Y estar en un territorio pues rico en todo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces es uno de tantos ejemplos que hemos presenciado, ¿no? Que nos ha tocado, y que es de este pueblo de Atlisco, ¿no? No sé si todas conocemos Atlisco, pues es un territorio muy rico en agua, en aire limpio, ¿no? La montaña, o sea, en realidad tiene todo, y es parte de los ejemplos que ocurrieron solo en ese momento. Y bueno, el ejemplo más cercano que me toca, que atraviesa por ejemplo mi historia, pues es el de mi abuela, ¿no? A mi abuela igualmente se le quitó su tierra y fue una de casi de mis últimas experiencias con la tierra, con ser campesina, ¿no? Que fue esa poquita tierra que tenía, se la quitaron, a ella no le pagaron nada, ante una expropiación, una de las pocas expropiaciones que ha vivido Cholula, porque nos han tocado varias expropiaciones, ¿no? Bajo la justificación de pues, darle más territorio a la ciudad de Puebla, y ese territorio que al final, también bajo la justificación de reserva ecológica, ¿no? Y todas estas ideas, que al final termina siendo ocupada por lo que ahora conocemos o le llamamos como el cártel inmobiliario también, ¿no? Entonces, eso es también otra de las experiencias que vive en Cholula. Cholula ha sido despojada de su campo por la inmobiliaria, por las empresas extractivas del agua, por la industria, ¿no? Está el ejemplo también muy grave de cuando se estaba instalando Volkswagen, Audi, y está pues en uno de los pueblos también donde fueron a sacar a los campesinos con perros, ¿no? O sea, estaban sembrando mi tierra y los perros fueron el arma que ocuparon para llevárselos secuestrados y con eso negociar la tierra. Entonces, creo que los campesinos, las campesinas han vivido las historias más duras en todos estos proyectos, ¿no? Extractivos, de industria, de despojo. Entonces, Cholula no se queda atrás en esta historia y pues ha sido algo que se está repitiendo, lo que decíamos hace rato, ¿no? Los compañeros que fueron pues violentados, ¿no? Intimidados por la policía municipal de San Andrés Cholula, ¿no? Con armas largas, para que se instalara el gasoducto de la empresa Engie. Entonces y todos también, muchos de ellos campesinas. Entonces sí hay mucha gente que sigue perteneciendo a este sector, también decirlo, ¿no? Parece que Cholula es esto que estamos viendo ahorita aquí, ¿no? Como algo más citadino o algo más ya muy identificado, pero hay varios pueblos que siguen esta práctica, ¿no? Que tienen estas prácticas. Uno con más fuerza es San Luis Teuloyoca, que es uno de los pueblos que más produce, pero pues también hacia allá se está yendo justo este tema de las inmobiliarias, el cártel inmobiliario, la extracción del agua.
también. Entonces, pues sí son vistos como lugares vacíos en Tlaxcalancingo y en todos estos 7 pueblos originarios de Cholula, de San Andrés. Te dicen, pues es que tienen ahí tierras baldías. Entonces, en esas tierras baldías, sin uso, ahí vamos a poner casas, o ahí vamos a extraer agua, o ahí vamos, porque pues no las usan, no están ahí, son terrenos sin uso. Entonces es parte como de la forma en la que se están ocupando estos lugares, y un fenómeno muy fuerte que ha empujado antes poco es el cambio de uso del suelo, ¿no? Cuando tienes un fraccionamiento o empieza a haber industria, etcétera, pues el uso del suelo cambia, ¿no? Ya no puedes tener tu terreno de siembra a un lado, porque el impuesto predial que vas a pagar es justo como de zona residencial, como de zona industrial, ¿no? Etcétera. Entonces eso también es otra regulación en la ley que te va orillando al escopo de tu tierra. Entonces creo que está en parte de las experiencias que hemos vivido pues aquí en la zona. Bueno, yo quisiera primero como hacer un comentario que espero que vaya tomando forma de pregunta al final. Yo lo que les quiero compartir es que yo tuve una materia que se llamaba Nexus y se trataba justamente de relacionar esta parte de la energía con la alimentación, el agua, el suelo, y pues siento que era una materia que, bueno, muchos de mis compañeros no le prestaban mucha atención o se les hacía como X, porque el profesor que se dedicó primero a temas mucho de agua, de tratamiento de agua industrializado y todo esto, se fue orillando al estudio de alternativas. Bueno, uno de los efectos sería como la utilización de los rayos secos y hacer composta y hacer todo esto para regenerar el suelo. Y sí, el libro me hizo mucho pensar en eso, en cómo todo esto está relacionado y cuál sería como el siguiente paso para generar todo este encuentro, para ir encontrando cómo todo al final de cuentas es parte de una sola cosa, y cómo las soluciones que pensamos a lo mejor son como, o podrían ser como más evidentes de lo que creemos. Y entonces, yo creo que mi pregunta va un poco así hacia qué tan difícil o qué tan importante es también involucrar este tipo de preguntas y de problemas en la academia, o cuál ha sido su experiencia en esta parte académica, y siento que un poco, pues sí, hacia la divulgación de todo este tipo de estudios, pero ya hacia la realidad, ¿no? Hacia pues lo que se está viviendo en los pueblos y las comunidades. Sí, son como varias preguntas. No, está bien. Ya adelantaba un poco sobre esta necesidad de justo de hacer ese vínculo entre la alimentación y la agua. A veces cuando pienso en eso, y esta pregunta suele ser recurrente, hablábamos la otra vez en unos foros sobre de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica, que es como un organismo más intergubernamental, y veíamos como depende desde dónde se esté planteando la transición energética, ¿no? Y si lo plantean los estados, por ejemplo, tal como lo estaban hablando en este foro, pues se ve claramente que está orientado únicamente a una lógica que no considera estos otros, o sea, ni siquiera considera pues los territorios de los pueblos, ni siquiera considera, ¿no? Y entonces planteamos y decíamos, ¿y qué pasaría? O sea, pues no es solo un tema de la Secretaría de Energía, por ejemplo, o sea, es un tema también de la Secretaría de Economía, es un tema también de la Procuraduría Agraria, es un tema también de Semarnat. Sin embargo, todo eso, todo está desvinculado, ¿no? Y está desvinculado no
pues por ceguera, sino porque son instituciones que van respondiendo pues a otras lógicas, a otros intereses, más que responder a los intereses de los pueblos y a poner a la vida en el centro, ¿no? O sea, quienes tienen la Secretaría de Economía, quienes pues es profundamente neoliberal, ¿no? Y va obedeciendo también a las demandas internacionales de minerales, ¿no? O sea, ahora mismo hay una demanda exponencial de los minerales. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento de la Secretaría de Energía? Pues también sigue esa lógica, ¿no? Entonces, si lo pensamos ahí, en esa dimensión, pues claro que es complicado hacer esos nexos, ¿no? Ahora, yo dejo solamente abierta esto. ¿Es posible generar una transición energética entre Estado, sociedad civil, pueblos indígenas? ¿Es posible eso? Eso lo dejo abierto. Y entonces también esto me lleva a pensar, ¿y cómo se están planteando esas transiciones energéticas los pueblos? O sea, los pueblos que justo decíamos son los que menos tienen los pueblos indígenas, los territorios comunales, los territorios que menos responsabilidad tienen en esta profunda crisis que estamos viviendo. Y ahí pues encontramos experiencias bien concretas como la que me decías hace rato, que están esta campaña de energía para los pueblos, por ejemplo, ¿no? Están ya articulando otros procesos y están ampliando la noción de energía, digamos, ¿no? Y pues ahí es posible entonces articularse, o sea, ¿cómo nos imaginamos esa transición energética? Hay un informe de este grupo de investigación, de un proyecto de investigación que tenían en el CONACYT, que dirige Luca Ferrari, y pueden consultarlo en internet. Y por ejemplo, ahí hay como, imaginan 4 escenarios de transición energética. Y bueno, son 4 escenarios que caracterizan y que lo hacen pues también en relación entre el Estado, sociedad civil, como un ideal, un imaginario, ¿no? Pero francamente es como, personalmente pienso que es muy complicado lograr eso, porque pareciera que tal como está planteando el Estado este tipo de transiciones, bueno, que no son transiciones, sino está puesta por los fósiles, está puesta por las fotovoltaicas, por las eólicas, pues está completamente desarticulado de mantener la vida de los pueblos, de respetar los territorios. Por el contrario, parece que hay como una agudización del despojo, un incremento de la violencia, como ya decía Miriam, y eso me da la sensación que cada vez va a ser más difícil, porque también, pues como volvemos a lo mismo, o sea, toda esa demanda de minerales que se está promoviendo desde el norte global, pues está generando, se traduce como el incremento del extractivismo en nuestros territorios, ¿no? Por ejemplo, el territorio al cual pertenezco, soy de Chimalapa, en el istmo de Tehuantepec, ahí hemos peleado contra una concesión de minería para la extracción de cobre. El cobre es un mineral estratégico para las llamadas transiciones energéticas que están haciendo en Europa para la llamada electrificación y descarbonización de la economía, ¿no? Por supuesto que el pueblo se opuso, pero eso no significó que la Secretaría de Economía cancelara esa concesión. Y como esa concesión va a ser muy difícil que otras concesiones sean canceladas porque hay una presión internacional y porque hay un Estado que sigue respaldando pues a esas demandas y siguen apostando por ese extractivismo que pues va a agudizar mucho más las desigualdades. Entonces,
me parece que el escenario presente, futuro, inmediato, creo que va a ser como está siendo o va a ser mucho más difícil articular esos procesos si el Estado no respeta los territorios de los pueblos. Y es que pareciera que incluso en otras experiencias donde pues, se han formado, incluso se han constituido estados plurinacionales que se suponen ¿no? Incluso ahí se vuelve otra vez a esa profunda contradicción que hay al interior de los estados, o responder a las lógicas del capital o responder a la posibilidad de la vida, ¿no? De la vida, de la existencia de los pueblos, pero también de las poblaciones. Entonces, ahí es donde creo que las tensiones van a ir aumentando, y por eso en este tipo de publicaciones, cuando nos presentamos digamos en universidades, en el norte global, es siempre para inquirir, ¿no? Para señalar que esos modos de vida altamente consumistas tienen impactos en las demandas internacionales, y eso se traduce en más violencia en los territorios, ¿no? Y en la imposibilidad de respetar los derechos territoriales, los derechos indígenas, ¿no? Que, o sea, como constantemente estamos insistiendo en eso, porque son responsables también de lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo apostar a una transición energética real, digamos, pues que también el norte global deje de consumir, o qué hacemos con estas grandes metrópolis que son altamente consumistas de energía, qué hacemos con esta desigualdad, qué hacemos con este 10% de la población mexicana que vive como del norte global, ¿no? O sea, creo que la transición energética tendría que ir también acompañada de la supresión de las desigualdades. México, muchos países de América Latina son sumamente desiguales económicamente, y esa desigualdad pues tiene orígenes coloniales, o sea, tiene profundos orígenes coloniales. Entonces, creo que tendría que ir en ese sentido, ¿no? En los procesos de transición energética, y también cuando hablamos de transición energética en términos, digamos, a escala global, pues tienen que, así como aquí hablamos, o sea, hablamos de la necesidad del respeto de los territorios de los pueblos, de los derechos indígenas de los pueblos, de la vida de los pueblos. También hablamos de la descolonización formal de territorios que siguen siendo colonias formales, como es el caso del Sahara Occidental, ¿no? Y esto pues en las cumbres climáticas pues no se están debatiendo. Climática, pues tampoco se está poniendo en el centro qué pasa con las luchas que están llevando muchos pueblos indígenas en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esos procesos de descolonización? Entonces tendría que pasar también por esos procesos de descolonización, de dejar de ser colonias formales. Ahora en el ámbito académico, pues sí tienen en algunas partes tiene buena recepción, en otras no, ¿no? Hay más quizá financiamiento para apostar por cómo vamos a inventar la nueva tecnología para mitigar la emergencia climática, ¿no? Que a pensar en cómo los pueblos indígenas están durante mucho tiempo llevan haciendo posible la vida humana en este planeta, ¿no? Entonces es como, sí, depende de las vertientes, y depende también de los procesos de neoliberalización que se están dando en muchas universidades del mundo, pues, y pues eso también es una disputa, pero precisamente este libro, que se publica en una editorial autónoma, tiene el fin más que disputar la narrativa dentro de la academia, es como que se ponga en diálogo con los territorios donde están ocurriendo ese tipo de despojos, y sí, ya lo académico pues ya son otro tipo de publicaciones. Entonces siempre es un doble trabajo, ¿no? Por un lado
lenguaje de los académicos y por otro lado un lenguaje pues que busca conjugar ese lenguaje poderoso de las comunidades que resisten, ¿no? Y que lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo que estamos destruyendo la tierra, ¿no? Y que pues recientemente los científicos, sí, estamos destruyendo la tierra, el sistema económico en el que vivimos tiene límites planetarios, se encuentra con límites planetarios, dicen los científicos, ¿no? Pero pues los pueblos vienen diciendo que estamos acabándonos a nuestra madre tierra desde hace tiempo, ¿no? Y les están defendiendo. Entonces el libro busca un poco conjugar, hacer esta intersección para amplificar el debate y sobre todo pues para intentar tejer puentes entre muchas latitudes. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer alguna otra participación, algún saludo a quienes nos están viendo. Saludos a la sierra. Sí, saludos a la sierra también, quienes nos escuchan y nos ven. Pues bueno, creo que pues agradecemos, siendo las 8:40. Pues muchas gracias compañeras por el espacio, muchas gracias por haber pues generado este ratito de pensarnos en este sistema mundo, en Cholula, pero también en el Istmo, pero también en Europa y también en la Sierra Norte, en Tlaxcalancingo, en Morelos, en todos estos territorios que somos. Estamos ahorita en Microminas, pues les agradecemos por haber venido por esta presentación. Y pues ya saben, el libro está disponible aquí en Creativas. Ahorita también les vamos a pasar el micrófono para que también ustedes se despidan y hagan su anuncio de dónde se encuentran, sus horarios y todo, para que quienes nos están viendo también puedan tener ese acceso aquí al espacio. Y pues les agradecemos por habernos recibido aquí y también a toda la gente que nos está viendo, pues igual. No, pues muchas gracias, qué bonito viernes, ¿no? Ha sido un regalo muy bello. Pues sí, el libro lo pueden encontrar aquí en Creativas en Cholula. Estamos en la calle 3 Oriente, 19A, estamos a un costado de la iglesia de San Andrés. Y bueno, pues los horarios lo tienen ahí en Google Maps, en nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, porque la verdad una por una, ¿no? Pero bueno, en Google Maps, y somos un espacio que pues precisamente invitamos a gente a hacer sacudida, ¿no? Y a dialogar, ¿no? Sobre todo está muy enfocado en que es un espacio seguro para mujeres, pero todas las personas están bienvenidas. Tenemos círculos de lectura de mujeres, ¿no? Donde se seleccionan distintos libros de nuestra librería. Tenemos distintos, aparte del colonialismo energético, tenemos varios libritos de ONU Ediciones, y de otras editoriales, otras autoras, sobre todo de nuestros territorios, ¿no? Pues María Galindo, ¿no? Mujer de Bolivia, y que precisamente es eso, ¿no? O sea, sembrar estas semillas de pensamiento crítico para ver pues cómo podemos ser parte de la solución, cómo podemos ser parte de la comunidad, como ahorita de lo que estaban hablando, pues también pensar, ¿no? Cómo nuestro consumo, lo que comemos, importa, ¿no? O sea, cómo es precisamente pues ir a los mercados, saber dónde, o sea, cuál es la época de las distintas frutas y verduras que comemos, ¿no? O sea, saber que nuestro consumo, nuestro dinero es poder, ¿no? Poderlo transformar también, aparte de la colectividad y aparte de pensarnos juntas, ¿no? Como decían hace ratito. Entonces, pues muchas gracias por estas semillas que nos dejaron aquí en Cholula. Pues
esta fue una transmisión especial del Tela Radio. Y pues este es el espacio Centro Cultural. Aquí precisamente es. Y lo que decía la compañera, a un lado de la, pues ahora sí que de la parroquia principal, es la que viene de la radial a Tlaxcalancingo, o la de Zapata, es la que sube sobre la 3. El 19A, pues es este espacio para que puedan venir a adquirir este libro, el de colonialismo territorial, colonialismo energético, de Josefa Sánchez Contreras y Alberto Matarán Ruiz. La segunda edición es ONA Ediciones, así como está. Y lo que decía la compañera Josefa, pueden hablar o escribir en determinado momento a @ONA Ediciones, ONA Ediciones, me imagino que así en Instagram. Y el correo electrónico pues es onaediciones, ONA Ediciones, @gmail.com, para que puedan adquirir este libro, que por demás está muy interesante. La lectura es fácil, es un libro pequeño realmente, pero sustancioso, cuenta con 150 ejemplares, entonces apúrense, porque si no esto se acaba. Entonces aquí cerramos la transmisión. Su amigo 20 Vientos se despide del Tela Radio con Miriam Radialista, también Mimi Radialista, que estuvo presentando precisamente este libro, esta propuesta de estos dos autores, desde una visión muy territorial, muy de nuestros pueblos. Entonces, cortamos transmisión. Hasta pronto.